Muy buenos días, queridos hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo fluya de manera abundante en cada una de sus vidas. Hoy, como cada domingo, nos reunimos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero invitarle a que postre su corazón, su alma, su ser, a la alabanza de la gloria de aquel que lo merece todo y lo llena en todo. Adoremos a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, y que todo lo que respire alabe al Señor Jehová. Sean muy enriquecidos. Sé que sigue siendo Dios. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Para seguir.
alabarle al Padre y decirle: no hay nadie como tú, Señor. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Sí, Señor, para alabar. Buenos días, bendiciones, amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Qué bueno es iniciar este día de hoy adorando al Señor. Él es nuestro Padre amado. Él es quien nos da la oportunidad de nosotros en Él adorarle, en Él bendecirle y en Él ser benditos también. Qué gran bendición poder iniciar una vez más este tiempo de la palabra del Señor. Así es que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a iniciar inmediatamente buscando la palabra de Dios para el tema que tendremos en el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar leyendo el libro de Jeremías en el capítulo 18 a partir del versículo 1. Jeremías 18:1, que nos dice de la siguiente manera: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él estaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oramos al Señor. Padre, gracias por el día que hoy nos regalas y por la oportunidad de poder tener tu palabra, predicarla, de que este mensaje pueda llegar a mucha gente que en este momento lo está necesitando tanto. Por eso oramos para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien nos guíes, y que esta palabra sea un refrigerio en sus corazones. Estas sean palabras de edificación, palabras de salvación, de liberación, palabras de sanidad. Así te lo pedimos, Señor, y te agradecemos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema: en las manos del alfarero. Ese es el tema: en las manos del alfarero. Y sabe usted que la palabra de Dios nos habla de una forma muy clara. A veces hay aspectos difíciles de entender, uno más que otros, tienen cierta dificultad, pero la dificultad principal de la palabra de Dios no es ella en sí misma, sino el cómo nosotros decidimos interpretarla. Porque usualmente cuando queremos hacer esto, buscamos como la parte que más se identifica con nosotros, que más nos conviene. ¿Y por qué digo esto? Porque es más bonito hablar del cielo que del infierno. Es preferible uno enfocarse en las promesas de Dios, que en la disciplina que como hijos de Dios nosotros debemos tener, cumplir, en la cual tenemos que caminar. Es más gratificante para nosotros pues hablar de esas promesas, de las bendiciones, antes que otras cosas que también pueden venir a nuestras vidas. Eso es lo que está pasando. Y en este sentido quiero invitarles a que reflexionemos sobre algunas cosas importantes
que también están en la palabra de Dios y que nosotros cuando se trata de venir a ella, de estudiarla, de escudriñarlas, usualmente como que la ponemos a un lado y es importante que la tengamos en cuenta. Debemos recordar que aunque tenemos vida eterna, según Juan 3:16, en Cristo Jesús, vida eterna, en el plano natural somos como la hierba del campo que hoy es y que mañana desaparece. Eso también lo dice la palabra de Dios. Tenemos que recordar que hemos nacido de nuevo y que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, pero que aunque hayamos nacido de nuevo en el Espíritu, nosotros aún somos carne y sangre. Nosotros padecemos, nosotros podemos morir también. Recordar que como el polvo fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos, según dice la palabra de Dios. De vez en cuando, mis amados, nosotros necesitamos recordar que somos barro en manos del alfarero, sin echar a un lado las preciosas promesas de la palabra de Dios y la posición que sabemos que tenemos como hijos de Dios, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso no podemos echarlo a un lado, pero no podemos echar a un lado aspectos de la palabra que tienen que hacernos meditar. ¿Para qué? Para que no nos enorgullezcamos, para que no vivamos una vida despreocupados y descuidando, como dice la palabra, esta salvación tan grande que se nos ha dado en Jesucristo. Ahora, ¿qué tan conscientes estamos nosotros cuando decimos? Porque déjenme decirle que hasta en canciones nosotros escuchamos esto tan hermoso: Señor, yo quiero ser barro en manos del alfarero. Hay muchas canciones que hablan del alfarero y de fórmame, tómame en tus brazos, Señor. Bien, eso es precioso. Pero ¿qué tan consciente estamos nosotros de lo que significa que nuestras vidas, nosotros como barro, estemos en las manos del alfarero, que es nuestro Señor y Dios Todopoderoso? Quiero invitarles a reflexionar en esto. Ser barro es no tener voluntad, es perder el albedrío, la libre decisión, es hacer exclusivamente lo que dice el alfarero. Eso es lo que hace el barro. El barro no tiene voluntad, el barro no tiene decisión. Si yo digo soy barro en manos del alfarero, entonces estoy diciendo esto. Ser barro significa que no tengo forma, que no vivo a mi manera y que mi propósito es ser lo que el alfarero decida que yo sea. Eso es ser barro, porque no toma el barro decisión de enfocar su destino, de enfocar su camino, sino que el barro hace lo que el alfarero decide hacer con su vida. Y ser barro significa no tener ningún valor si no es el que me dan las manos del alfarero. Si valgo, si tengo en la vida algún valor, es porque estoy en las manos de Dios. Ahora, después de escuchar esto que le estoy diciendo y que reflexionemos en esto, ¿aún quiere pedirle a Dios: Señor, yo quiero ser barro en tus manos? Es importante meditar en esto, porque lo cierto es que no siempre es así. Cantarlo suena muy bonito, pero llevar esto a la realidad es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque hay una actitud que es la actitud que es la principal enemiga, que no nos permite a nosotros ser barro en manos del alfarero, ser formados, transformados, ser guiados. Hay una actitud que es muy dañina y quiero tratarla justamente con este tema. ¿A qué me estoy refiriendo? Con esta actitud que no permite que seamos barro en manos del alfarero, estoy hablando de el orgullo. El orgullo. Bien, cuando nosotros hablamos de orgullo, no es tan difícil definirlo.
Se pueden buscar sinónimos: altivez, arrogancia, sentido de grandeza. Y muchas personas podrían definir fácilmente y entender fácilmente desde este punto de vista lo que es el orgullo. Esto es el orgullo, sí, ciertamente. Pero ¿qué pasa? Que el orgullo tiene manifestaciones, características que no siempre uno las asocia con el orgullo. Hay manifestaciones del orgullo que de hecho pueden hasta parecerse a la humildad. Fíjese si es complicado lo que le estoy diciendo. Y por eso en esta mañana tenemos este tema de nosotros en manos del alfarero. Porque ciertamente hay manifestaciones del orgullo que las ignoramos. Y puede haber orgullo a veces en quien usted menos piensa. Hay personas que, por ejemplo, comparan sinónimo de riqueza con orgullo o de pobreza con humildad. Pero no siempre todo el que es pobre es humilde. Muchas personas pobres pueden tener un gran orgullo y no es todo el que es rico es orgulloso. Hay muchas personas con mucho dinero y que son muy humildes delante de Dios. Así que quiero centrar la atención en dos cosas del orgullo que son muchas veces poco visibles. Primero, una de las manifestaciones del orgullo es centrar la atención hacia ti mismo. Bien, centrar la atención hacia uno mismo se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso del rey Nabucodonosor, que se muestra ese orgullo, esa altivez, esa arrogancia, ese sentido de grandeza, de que todos le adoraran. Entonces él usó el poder por ese orgullo y obligó a personas a que le adoraran, a que le buscaran. Bueno, esa fue la manera en que él buscó la atención hacia él mismo. Sin embargo, puede existir otras formas de orgullo, en donde nosotros llamemos la atención hacia nosotros mismos y que no necesariamente se muestre como se mostró con el rey Nabucodonosor. Déjenme leerlo lo que pasó en el libro de Marcos 10:20 con el joven rico. Dice, entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús entonces agrega, dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Si nosotros vemos bien este contexto y lo analizamos, cuando Cristo dice esto, no está haciendo referencia a que necesariamente una persona que tenga mucho dinero, que tenga muchas posesiones, entonces no va a entrar al reino de los cielos. Entonces eso significa que ningún rico, humanamente hablando, va a entrar al reino de los cielos. No es eso lo que la Biblia está hablando. Está hablando justamente de aquellos que tienen orgullo, que tienen apego al poder de las riquezas. Entonces este joven hacía cosas buenas. Dice aquí el Señor, guarda los mandamientos. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él hacía todo esto. Pero Jesús se dio cuenta que había algo que todavía él no soltaba. Que podría ser que todo lo que él hacía de ayudar a los demás, de cumplir los mandamientos, lo hacía con la intención exclusiva de llamar la atención hacia sí mismo y no hacia Dios. Por eso Jesús entonces lo pone a prueba y le dice, ok, te falta una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Cuando él escuchó esto, ahí se frenó. No, su orgullo no lo dejó llegar hasta ese punto. Asimismo, como este ejemplo, vemos nosotros muchos más en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Vemos, por ejemplo, que buscando la manera de llamar la atención hacia nosotros mismos, tener cierto poder, tener cierta atracción de los demás,
de que se quite la mirada de Dios y se fijen en nosotros, está, por ejemplo, lo que es la super espiritualidad. Muchas personas son súper espirituales, y no en el buen sentido de la palabra. Muchos ayunos, muchas oraciones cargadas de palabras bonitas, almáticas, palabras rebuscadas que llaman la atención, y que todo el mundo, cuando los oye orando o los ve ayunando constantemente, y los ve metidos en oración, y los ve metidos en ayuno, y los ve metidos en silicio, entonces a veces pasa que muchas de esas personas, lo he visto, lo he vivido, de repente se pierden de una forma tal, se descarrían de una forma tal que uno dice, ¿y qué pasó? Entonces realmente todo eso, ayuno, todo esos silicio, todas esas oraciones estaban siendo realmente para adorar al Señor, o era una sublime manifestación de orgullo. Ahí es donde estamos tocando entonces ese punto, que podríamos nosotros caer en la trampa de querer manifestar la atención hacia nosotros, utilizando la misma palabra de Dios, utilizando los dones del Espíritu Santo, utilizando actitudes, como le dije, la super espiritualidad o la super santidad. A veces nosotros nos jactamos de esa super santidad, donde les restregamos a los demás lo mal que ellos están y lo bien que yo estoy. Les restregamos el que ellos no están a nuestra altura, que son impíos, que son gente perdida. Porque nosotros somos gente que va a la iglesia, somos gente de oración, somos gente que su vestir es correcto, que adoran, que hablan en lengua, que hablan todas estas cosas. Y muchas veces esa super santidad se la restregamos en cara a aquellos que a lo mejor tienen algo de vergüenza y reconocen que no son perfectos, y que dicen, bueno, Señor, tengo mis problemas, tengo mis situaciones. Eso también es orgullo disfrazado. También puede ser hasta el servicio, óigalo bien, hasta el servicio a los demás, en la congregación, el ayudar a las personas, el visitar los hogares, los hospitales. Y yo estoy hablando de cosas que nosotros como iglesia hacemos y que debemos hacer como parte de lo que es la obra del Señor. Porque la fe produce obras. Cuando nosotros tenemos fe, entonces por esa fe hay una consecuencia, y es que nuestro ser obra para hacer la voluntad de Dios. Y eso se manifiesta. Ok, esa parte está bien. Pero hay una sublime, un sublime tapar muchas veces el orgullo, utilizando todas estas cosas, todas estas obras para detrás, ocultar la única intención de querer llamar la atención hacia nosotros. Un segundo problema, por ejemplo, si nosotros seguimos actuando de esta manera y no nos damos cuenta que para Dios es lo mismo, porque Dios conoce los corazones. La palabra aún no está en nuestra boca y ya Dios la sabe. Dios sabe quién ayudó a alguien por orgullo, quién le está sirviendo por orgullo, quién lo está haciendo porque de verdad ama al Señor. Y sabe que si nosotros hacemos esto, aunque parezca sublime, no nos diferenciamos en nada de Nabucodonosor. La diferencia es que Nabucodonosor lo manifestaba con ese orgullo y esa altivez muy visible de todo que todo girara alrededor de él, e imponerse él. Ok, se manifestaba de esa manera, pero también se puede manifestar muy sublimemente y meterse en la iglesia, y muchas veces esa super espiritualidad, super santidad, super servicio, super entrega falsa termina siendo una máscara como la de los fariseos, que tarde o temprano se cae y se muestra lo que en realidad somos. Mucho cuidado con esto. Y otro problema, este es uno de los principales problemas por los cuales nosotros como barro no podemos ser procesados por el Señor. El orgullo disfrazado no permite que nosotros podamos ser procesados por el Señor. Y hay una segunda situación que no nos deja que como barro seamos transformados y tratados. Y esa segunda situación es
la falta de agua. Y le voy a explicar en este sentido qué es. Por ejemplo, el alfarero utiliza el agua para ablandar el barro. Pero también el agua le ayuda a ablandarlo, y cuando lo ablanda, entonces el alfarero le es posible meter sus dedos dentro del barro. Y cuando mete sus dedos dentro del barro, puede encontrar quizá alguna raíz y la retira. Puede encontrar algún pedazo, algún objeto, alguna piedra, puede encontrar, la toma y la retira. Pero ¿cómo se puede lograr eso? A través del barro estar expuesto al agua, se ablanda, entonces las manos del alfarero van primeramente dándole forma y al mismo tiempo van sacando cualquier maleza e impureza que haya dentro de ese barro. ¿Sabe? No es posible, porque cuando hablamos de agua, estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y no es posible que Dios pueda dar forma si la palabra de Dios no está presente en nuestras vidas. No es posible la transformación sin los principios eternos. No es posible. La palabra, como dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ese enteramente preparado podría decirse, bueno, esa viene siendo la obra terminada. Y la palabra de Dios viene siendo esa agua que nos ablanda. Entonces el alfarero comienza a darnos forma, a sacar todas las impurezas, raíces de amargura, piedras de dureza en el corazón, heridas, van siendo sacadas por el alfarero, pero eso él lo va haciendo a través de la palabra. Por ejemplo, ahora usted está escuchando este mensaje del Señor. Esto ahora mismo es agua a su corazón. Usted es barro y esto ahora mismo es agua. ¿Y qué va haciendo esto? Esto está entrando a su corazón y va ablandando y va haciéndole pensar y recapacitar. Entonces el Espíritu Santo, porque la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo va tomando esto y va ayudando a dar forma a tu vida. Viene la conciencia, viene si en algo fallamos, wow, sí, estoy fallando en esto, me estoy descuidando en esto, está pasando esto. Ahí comienza entonces el alfarero a darle forma a nuestras vidas. Sin agua, sin la palabra, no hay forma de que el alfarero nos forme. Amados, nosotros dedicamos horas y horas, quizás a ver series de películas, de novelas, de animes, de muñequitos. Horas y horas quizás a estar conectados en videojuegos y ese tipo de cosas. Horas y horas a estar conectados en las redes sociales, que ver mi Instagram, que ver mi Facebook, que ver mi WhatsApp, que ver mi canal de YouTube, que ver ahora, y cada vez hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Horas y horas solamente revisando todos los contenidos. Nos podríamos pasar horas viendo videos, lo que sea. Amado, pero ¿qué tanto nos cuesta a nosotros en el día tener el tiempo en donde nos alimentemos de la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos cuesta eso? Pero déjeme decirle que últimamente nos está costando, porque todo esto que acabo de mencionar está robando la atención. Entonces cuando ya uno viene a la palabra, ya uno viene influenciado con la mente pensando en otras cosas, en aquellas cosas. Ya uno toma esto como escape. El mundo está viviendo una actitud escapista. Como para la gente, para olvidarse de los problemas, cada vez más se hunde en el escapismo,
y todo esto contribuye al escapismo para que la persona no cambie, no enfrente sus situaciones, no vea que está mal y se olvide de todo y siga viviendo la vida loca y siga viviendo la vida por delante. Eso es lo que es la tendencia, es lo que estamos viendo en el día de hoy. Pero déjeme decirle algo. Si no hay agua, el corazón, nuestro corazón, nosotros como barro, nos endureceremos. Si nosotros no recibimos la palabra, si no la escudriñamos, si no la estudiamos, si no la escuchamos, aunque sea en audio, usted sabe lo que está pasando, que hasta para lograr mantener la atención de los hermanos, de las personas en el culto o en las redes, a través del canal que se esté utilizando, porque ahora con el asunto que estamos viviendo de la pandemia, hemos tenido que conectarnos vía las redes. Usted sabe el trabajo que está dando mantener a las personas conectadas 1 hora para recibir el alimento de la palabra de Dios. Pero qué fácil es durar horas y horas y horas y horas perdidos en ese mundo. ¿Qué va pasando? Sencillo. El corazón se seca. Porque lo único vivo y eficaz para transformar el corazón se llama la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma. Así que, ¿qué nosotros vamos a hacer? Tenemos que hacer ajustes. El agua facilita que el alfarero meta sus dedos, como dije, profundamente y saque esas raíces. Si nosotros dedicamos tiempo para los estudios universitarios, cuando usted tiene estudios universitarios, tiene que estudiar y hacer tareas y hacer estas cosas y lo hace diligentemente. Si diligentemente para el crecimiento de algo que es mental, para algo que es te va a ayudar de manera secular en tus actividades diarias, bien, que está bien. ¿Por qué no también dedicar el tiempo para aquello que sana el alma, que limpia el corazón, para aquello que te da vida? ¿Por qué no? Estamos fallando. Y sin agua no hay forma de que el alfarero pueda ablandar el barro y hacer lo que él quiera con esto. Estemos claros en 2 cosas. Para ir cerrando. Estemos claros en 2 cosas. Primeramente, si nosotros entendemos que estamos mal, si entendemos que hay orgullo en nosotros, que tiene que ser trabajado, entonces el alfarero nos tomará, nos desbaratará, y ese desbaratarnos incluye procesos a veces fuertes, pruebas a veces fuertes, pero al final, como lo entendimos, como lo reconocimos, al final el alfarero logrará hacer su obra. Dará la forma que él quiere. Y déjeme decirle, la forma que da Dios es la forma perfecta. Él es nuestro hacedor. Él nos da la forma perfecta, conforme al propósito determinado para nuestras vidas. Así que tengamos pendiente esa parte. Jeremías 18:3 dice: descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Eso quiere hacer el Señor. Pero necesitamos agua para que se ablande y él pueda volver a darle forma. Eso es lo primero. Lo segundo es, si no entendemos que estamos mal y que hay orgullo en nosotros, si no entendemos que tenemos que ser trabajados, entonces ¿qué pasa? Que de igual manera, el alfarero tiene el mismo derecho sobre el barro para hacer lo que él quiera. Si él quiere tomar ese paquete de barro y dice, esto ya no sirve, no lo quiero, y lo tira, él tiene todo el derecho, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que en esta mañana el llamado es que entendamos, que veamos, que estemos seguros de que nosotros, sea que nos dejemos trabajar o sea que no nos dejemos trabajar,
Como quiera, estamos en manos del alfarero. Es la decisión de Él. ¿Qué va a hacer Él con nosotros? Quizás nos dé la oportunidad, quizás nos eche agua, o quizás quiera darnos la palabra, esperando que haya un cambio en nosotros, que nos dejemos trabajar. Pero es que no nos queremos dejar trabajar. Al final de cuentas, quiera yo o no quiera, somos barro en manos del alfarero. Al final de cuentas, reconozca yo que hay Dios o que no hay Dios, me convierta o no me convierta, siga o no siga sus mandamientos, al final de cuentas, somos barro en manos del alfarero. Y es importante que entendamos esto para que recapacitemos y podamos venir a Él. Yo te invito en esta mañana o en la hora que tú estés viendo esta palabra, que esta palabra que has escuchado es como agua. Deja que te moje, deja que te llene, deja que te comience a remover y deja que el Señor comience a sanar tu vida. Hay mucho barro que está sucio, hay mucho barro que tiene piedras, hay mucho barro con raíces de amargura, hay mucho barro con palos, hay mucho barro con heridas, hay mucho barro dañándose. Muchos barros, muchas vidas metidas en la depresión, en la angustia. Pero todo esto ha sido muchas veces por el orgullo, por no reconocer que necesitan al Señor, por no dejarse trabajar de parte de Dios, por no recibir el agua que es la palabra, o por querer solamente vivir una vida de pantalla como los fariseos, cuando a Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Así que la invitación es, hoy pongámonos en manos del alfarero. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle a que venga el Señor. Venga el Señor. Vamos a reconocer que estamos mal. Vamos a reconocer que hay orgullo, que las cosas que hemos estado haciendo ha sido más para llamar la atención hacia mí que para venir hacia Él. Amados, el orgullo es la raíz de todos los males. Por orgullo Satanás se rebeló. Satanás quería la atención hacia Él. Y el mundo promueve esto, que cada quien llame la atención hacia sí mismo. Pero eso no es lo que Cristo hizo, y eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Cuando Él habla de que nos humillemos, la palabra humildad viene de la palabra humus, que significa tierra, polvo. Así que cuando se habla de humildad, están diciendo que yo vuelvo otra vez al polvo. Así que necesitamos volver en humildad a ser polvo. Y con esto estoy diciendo que lo que necesitamos es poner nuestras manos en las manos, o nuestras vidas en las manos del alfarero. Vamos a dejar que nos transforme. Vamos a adorar al Señor. Ahí donde tú estás, vamos a adorarle. Vamos a alabarle. Vamos a seguirle. Él es el alfarero. Él es el alfarero. Vamos a dejar que Él nos sane. Vamos a dejar que Él nos transforme. Barro soy. Barro soy. No es mi voluntad. Rómpeme, Señor. No es mi voluntad. Es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad. Así estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Quiero pedir que ahí donde tú estás, si esta palabra ha sido como agua que te ha mojado y ha estado ablandándote, pero tú te has alejado de Dios, este es el momento de orar para que dejes y le pidas al alfarero
tómame, tómame. Y yo quiero que hagamos esa oración, ahí donde tú estás. Dile, Señor, en este momento, reconozco que tú eres el alfarero y que yo solo soy barro. En este momento yo vengo a ti. Yo entrego mi vida a ti. Yo me pongo a tu disposición. Porque reconozco que el orgullo ha hecho que yo tome el rumbo de mi vida por mi parte como yo quiero. Pero no me ha dado resultado, Señor. No me ha dado resultado. Y en esta mañana, en esta hora en la que estoy escuchando esta palabra, que es como agua que está entrando a mí como barro, en este momento yo abro mi corazón a ti, Señor, y te pido que metas tus manos. Alfarero, mete tus manos, Señor. Transfórmanos, sánanos, saca toda raíz, todo mal, todo dolor, toda amargura. Transforma tu pueblo. Estamos en tus manos para que sea hecha tu voluntad, Señor. Así te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, entonces puedes estar seguro que a partir de ahora ya vas a empezar a ver la sanidad de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Porque cuando decimos, Señor, sí, cuando reconozco que necesito de Él y que no es mi voluntad sino la de Él, y cuando yo dejo que la palabra entre, entonces el alfarero comienza a hacer su magistral obra en nuestras vidas. Que así sea, que el Todopoderoso te guíe, te acompañe y te transforme a su medida, a su estatura en Cristo Jesús. Amén.